nacionales que gestionan los recursos naturales. El sistema también considera temas transversales, cuyo desarrollo es necesario para el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú. Estos son los residuos sólidos, cambio climático, diversidad biológica, calidad ambiental, entre otros. ¿Qué son los sistemas regionales y locales de gestión ambiental? Son las estructuras a nivel regional y local de la gestión ambiental, integrados por entidades que ejercen competencias ambientales en dichos territorios, el sector privado y sociedad civil, a través de las comisiones ambientales regionales y locales, que a su vez son instancias de coordinación y concertación de la política ambiental en sus ámbitos correspondientes. ¿Cómo funciona el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Mediante la aplicación de los diversos instrumentos de gestión, como los de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación y fiscalización, entre otros, los que permiten implementar la Política Nacional del Ambiente. La política es un conjunto de lineamientos de cumplimiento obligatorio en materia ambiental, que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas. A través del Plan y Agenda Nacional de Acción Ambiental, se fijan las metas de corto, mediano y largo plazo para su cumplimiento. Tal como hemos visto, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental engloba una diversidad de instrumentos, sistemas y mecanismos para que todos los que lo conforman y la sociedad en su conjunto podamos involucrarnos y participar en la gestión ambiental del Perú. Bien, listo. Entonces, con eso podemos ver el resumen y la importancia del sistema de gestión ambiental en el Perú. Ahora bien, también vamos a ir viendo cuáles son esos organismos que están dentro de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, como les indicaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos el SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, que está en el marco, pues, de la necesidad de poder evaluar justamente las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, también tenemos a lo que es OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que ve el Sistema de Información Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Vemos también el Sistema Nacional de Información Ambiental, que es el SINIA. Vemos también lo que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que recae en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SERNAP. Y por último, también vemos el tema del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que recae en la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que va de la mano también de la auditoría, ¿no? Porque es justamente lo que nos va a ayudar a medir, no en aspectos de, ¿qué se llama? Lo que te piden, digamos, los ISOs, ¿no? Sino básicamente lo que te pide la normativa ambiental en nuestro país. Entonces, la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento se da por la ley 27446, lo que nos indica que es el sistema único y coordinado de carácter preventivo, cuya misión es la de identificar, evaluar y mitigar, como también prevenir y supervisar, controlar y corregir anticipadamente los impactos ambientales negativos derivados de la acción humana. Estos van a ser expresados pues por políticas, por planes, por programas y proyectos de inversión también en el marco de la recuperación de áreas degradadas, por ejemplo, los planes de adecuación medioambiental, y este sistema pues opera mediante procesos participativos y de vigilancia como control, supervisión, fiscalización y sanciones, como también incentivos. En tal sentido, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental se dice que es sistema único y coordinado de carácter preventivo y anticipado. Como les dije, identifica anticipadamente implicancias ambientales significativas que puedan causar impactos negativos y a su vez también si hay la necesidad de corregir. El MINAM es el ente rector de esta institución. ¿Quiénes integran este sistema de evaluación de impacto ambiental? Lo hace el Ministerio del Ambiente, lo hace el Servicio Nacional, el SENACE, que hemos visto acá, ¿no es cierto? El Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales. Hablamos de autoridades competentes como van a ser sectores, gobierno regional, gobierno local, autoridades fiscalizadoras o supervisoras, en este caso OEFA,
acto administrativo, opinadores técnicos, que van a ser CERNAMP, ANA, Cultura y otros. ¿Y por qué entra Cultura? Porque justamente lo que se necesita es una certificación de disposición cultural, perdón, donde nos indican de que no hay ningún tipo de restos arqueológicos, ¿ok? En algunas obras, como puede ser la apertura de carreteras, pueden ser rellenos sanitarios, el tema de la minería, por ejemplo, se paralizó un buen tiempo la carretera o la autopista de Puno a Juliaca porque encontraron pues restos arqueológicos y tuvieron que ya no intervenir por ese lado de la carretera, sino tenían que ir por otro, por metros más arriba o kilómetros más arriba, ¿no? Titulares y proponentes del proyecto y consultoras ambientales también tienen que ver en esta integración. Vemos los entes rectores como Ministerio del Ambiente, es el que está de la evaluación de impacto ambiental, pero también hay otros ministerios que se engloban, como son el Ministerio de Agricultura, Producción, Cultura, como bien se dijo, y también Salud. Fuera de ello también existen otras organizaciones, como por ejemplo es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas que les dije, inmerso en este tema. También está la Autoridad Nacional del Agua, también está la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, también está el Instituto Peruano de Energía Nuclear, está el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, está el Instituto del Mar del Perú, Ciencia y Tecnología, está el Servicio Forestal y de FAO el INEGEM. ¿Alguien sabe qué es el INEGEM? ¿Alguien? Bueno, es el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas en Montañas, ¿ok? También una organización importante que nos ayuda pues a poder ver el tema, por ejemplo, en las cordilleras sobre el deshielo que se viene presentando por el calentamiento global. ¿Ok? Entonces, son parte de oficinas, hay otras oficinas también que se están incluyendo, por ejemplo, es el CERNAMP, no, CERNAMP no, es se me fue el nombre, el Instituto de Mar Peruano, que también lo tenemos acá en nuestra ciudad por el tema del lago Titicaca. Entonces, ¿cuáles son las funciones las funciones de las autoridades competentes? Primero, conducir el proceso de la evaluación de impacto ambiental, las evaluaciones legales y técnicas de los estudios ambientales, el tener que emitir normas, guías técnicas, lineamientos para la evaluación de los EIA, asegurar y facilitar el acceso de la información y el proceso de participación ciudadana, como les dije, ya tiene que verse involucrada a la población en este tipo de monitoreos, remitir al Ministerio del Ambiente los estudios ambientales, requerir opiniones técnicas de otras autoridades con competencias ambientales si fuese necesario, y por último, pues realizar acciones de fiscalización para poder sancionar o para poder dar también algunos tipos de premios, ¿no es cierto? Si fuese necesario. En el marco normativo del CIA tenemos la Ley General del Ambiente, tenemos la Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, cuyo primer ministro ha sido Antonio Brac. Tenemos la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, modificada por el Decreto Legislativo 1078, la cual ha actualizado. Tenemos el reglamento también de la ley, tenemos el reglamento, bueno, se repite esto, la Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible también, que van a ayudar pues a ver y gestionar los recursos necesarios dentro del marco de las necesidades del sistema. ¿Cuáles son los principios del CIA? La invisibilidad, la evaluación del impacto integral e integrada de todos los componentes, la misma participación, que tiene que haber intervención informada y responsable para la toma de decisiones, la complementariedad, que tiene que darnos coherencia y complementariedad en ejercicios de funciones públicas, la responsabilidad compartida entre Estados, ONG, gobiernos locales y regionales, y también pues población y ciudadanía, ¿no es cierto? La eficacia de hacer ambientalmente viables las políticas y proyectos de inversión. Eficiencia, el uso racional de los medios para alcanzar los objetivos. En tal sentido, con los ejemplos que les ponía ayer de los rellenos sanitarios que se quieren ejecutar y que la población no las está viendo con buenos ojos, se tienen las aprobaciones de estos instrumentos, ¿no? Que es la evaluación de impacto ambiental,
En el caso de ILAVE, pues una declaración de impacto ambiental porque la infraestructura va a ser mínima, digámoslo así, por la cantidad de residuos que se puedan generar también en el lugar. Ahora, ¿qué tipo de instrumentos de gestión ambiental se tiene y para qué tipo de actividades son? Como les decía, los preventivos van a ser una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semidetallado, un estudio de impacto ambiental detallado, que son pues como una base que van de la mano de un expediente técnico que lo que se quiere es generar ningún tipo de impacto y en todo caso pues esto nos da el lineamiento para ver cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a accionar cuando de control los estándares límites máximos permisibles que se dan como efluentes de las actividades industriales o los que se dieran. En el caso de las recuperaciones diarias degradadas, no se presenta una declaración, no se presenta una evaluación de impacto ambiental porque ya el impacto negativo al ambiente ya se dio. En tal sentido, lo que se quiere es rehabilitar estos espacios y para ello se presenta pues el PAMA o el plan de cierre también. Entonces, ¿qué es un instrumento diseñado para controlar, minimizar y corregir posibles impactos ambientales que puedan generar las actividades de los proyectos? La certificación ambiental se da mediante una resolución que va a ser emitida por autoridades competentes, a través de la cual se aprueba el instrumento de gestión ambiental, y esto certifica que el proyecto ha cumplido con los requisitos establecidos en el marco del CIA. Establece las obligaciones que el titular debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar impactos ambientales negativos generados. Entonces, los proyectos de inversión y la evaluación de impacto ambiental, todos los proyectos de inversión pública y privada, van a causar o pueden causar un impacto. Y estos deben tener una certificación ambiental, un estudio o un instrumento de gestión ambiental. ¿Ok? Pueden ser declaraciones de impacto ambiental cuando la dimensión del proyecto no es grande, digamos, es micro o mediana. Y hablamos de estudios de impacto ambiental cuando ya hablamos, pues, de grandes infraestructuras. Entonces, por último, ¿quién es SENACE? Un organismo público, técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, significa un cambio trascendental en la gestión ambiental del país, entidad especializada exclusivamente en evaluación ambiental de proyectos de inversión y brinda un servicio de manera oportuna, transparente, con calidad técnica y confiable que impulse el desarrollo sostenible del país. ¿Cuáles son sus funciones? Evaluar todo lo que son estudios de impacto ambiental de principales proyectos de inversión, de gran magnitud en su mayoría. Clasifica los proyectos de inversión de acuerdo a los potenciales impactos. Administra el Registro Nacional de Consultores Ambientales y registros administrativos de certificaciones ambientales. No cualquiera puede ser una consultoría para dar una certificación ambiental o hacer una IA, sino tienen que estar adscritos al SENACE. Implementar la ventanilla única de certificación ambiental y también ha ido transfiriendo, ¿no es cierto?, potestades a distintos sectores. Por ejemplo, ahí vemos energía y minas, transporte, agricultura y también en el marco del tema de residuos sólidos, ¿ok? La organización del SENACE, los procesos a cargo, bueno, se hace primero reuniones previas, presentación, clasificación y aprobación de términos de referencia para la elaboración de estudios ambientales, se hace la presentación, revisión y por último se hace el seguimiento y control de los estudios que se tengan. Este seguimiento y control de estudio ambiental lo hace OEFA. ¿Ok? Entonces, diciendo de que se ha dado transferencia a distintos sectores, acá podemos ver que en el 2015 se dio al sector de energía, al sector de minería, igual también en el trimestre del año 2015, en el cuarto, se dio también a transportes, agricultura en el 2016, igual también se fue transfiriendo más potestades o autonomía a vivienda y construcción, saneamiento, industria, a pesca, salud, comunicaciones, comercio exterior, turismo y a su vez también pues defensa. Entonces, ¿quiénes hacen la certificación ambiental? Nuevamente repito, SENACE. Y también dando atribuciones a distintos sectores.
y durante la operación de un proyecto de inversión, quien supervisa y fiscaliza es OEFA, a su vez también mediante su Oficina de Gestión Ambiental, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también el Ministerio de Agricultura. ¿Listo? Entonces, eso en el marco de lo que es SENACE. Ahora pasamos a hablar rápidamente también de lo que es OEFA. Entonces, ¿qué es lo que hace OEFA? Un organismo de evaluación y fiscalización ambiental que va a ver el Sistema Nacional. Ay, acá me equivoqué. ¿Ya? Va a ver justamente el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental que ha sido creado pues con la Ley 29325 y modificado con la Ley 30011. Tiene por finalidad articular las funciones de fiscalización ambiental a nivel nacional, regional y local. ¿Quiénes la conforman? Ministerio del Ambiente, que es el ente rector. Lo ve también OEFA, que también es el ente rector. Y por último, entidades de fiscalización ambiental, los EFAS. Entonces, ahí vemos un gráfico que nos muestra primero a OEFA, luego se ha venido dando potestades también o atribuciones a gobiernos locales, gobiernos regionales y también a su vez a los gobiernos nacionales. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales a través de las oficinas o las sugerencias de gestión ambiental, las gerencias de gestión ambiental, tienen las facultades también de fiscalizar y supervisar a los administrados de su jurisdicción de manera tal que también puedan sancionar, ¿ok? De igual manera también el gobierno regional. Entonces, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental rige para toda persona natural y jurídica, pública o privada, principalmente para las entidades del gobierno nacional, regional y local que ejercen funciones de evaluación, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental. Tiene por finalidad el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales y jurídicas, así también como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización, control y potestad sancionadora ambiental a cargo de las diversas entidades del Estado se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente. ¿Quiénes ven este tema? Nuevamente acá se diagrama lo mismo. El ente rector va a ser OEFA, que es la Autoridad Técnica Normativa a nivel nacional que va a regular la fiscalización ambiental y de tal manera también va a verificar su ejercicio por las EFAS. Las EFAS van a tener facultades que se van a expresar en las funciones de fiscalización ambiental en su jurisdicción, como bien se les dijo, hay ministerios, gobierno regional y también municipales. ¿Cuáles son las funciones del macroproceso de la fiscalización ambiental? Primero, se hace la evaluación. La vigilancia, monitoreo para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. Caso del que se vio ahora fue en el periódico en Puno, ¿no? Primero se hace la vigilancia, el monitoreo, se visita en el lugar, se hace la supervisión para poder investigar de la Comisión de Infracciones Administrativas, imposición de sanciones y medidas administrativas. Entonces, con ese ejemplo de Puno, se indica de que ha habido una evaluación, una vigilancia y un monitoreo por parte del estudio de impacto ambiental. Se ha hecho la supervisión en el lugar donde se puede ver o se investiga si hay una comisión, hay infracciones administrativas para poder luego indicar si va a haber una imposición de sanciones y medidas administrativas. ¿Ok? Hay una verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, imposición de medidas administrativas. Entonces, ha habido la supervisión, por ejemplo, en Puno, en el relleno sanitario. Se ha podido ver en el lugar qué cosas han estado bien. Según el instrumento de gestión ambiental, que es la evaluación de impacto ambiental, que decía que han debido hacer monitoreos, por ejemplo, ambientales, consulta la entidad OEFA, la municipalidad, si realizó dichos monitoreos en el año 2020 y mitades de 2021. Entonces, digamos que valiéndose la municipalidad, la verdad dijo que no se hizo. Listo. ¿Qué es eso para OEFA dentro de la fiscalización y la sanción? Es una omisión de funciones, ¿por qué? Porque no se cumplió lo que dice el estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Simplemente hacen acuerdos para cumplimiento de la remediación de ese aspecto. A su par, también, como tú no has cumplido con anterioridad, y ya es 1 año y medio o casi 2 años que no has cumplido, tienen la potestad de levantar un acta y hacer un informe para el inicio de un proceso administrativo sancionador, ¿no es cierto? Entonces, esas son las etapas del funcionamiento de la fiscalización ambiental y ya se dan sus plazos, ¿no es cierto?, de ver el cumplimiento, qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Sin embargo, también ya con la apertura de este proceso administrativo sancionador,
lo que hace es mandarte una carta indicándote, tú tenías estas faltas, puedes tener una multa de tanto, de 0% a 15,000 UITs. Entonces yo quiero saber qué es lo que tú has hecho para remediar eso que se vio en el lugar, ¿no es cierto? Entonces se responde y simplemente ya pasa a la aplicación de incentivos si fuese necesario, o también a las sanciones para ver si es que es sancionable, si es se va a un archivamiento, o si también simplemente se puede ver algún tipo de incentivo. ¿Ya? Entonces, esas son las partes de la fiscalización ambiental. La evaluación, según los instrumentos de gestión ambiental, la supervisión que se da en el campo y la potestad sancionadora que tiene OEFA, ¿no? Lastimosamente, en los medios de comunicación, un regidor ha tergiversado totalmente el informe, indicando ya que la municipalidad ha sido acreedor de 15,000 UITs, indicando que ya se había, que se llama, empeñado prácticamente el municipio por los próximos 6 años y que la municipalidad pues no va a poder hacer ningún tipo de obra y cosas así, ¿no? Cosas que sinceramente se alejan de la verdad. Dentro de la vigilancia y monitoreo de los componentes ambientales, con la finalidad de determinar el estado de su calidad ambiental, ¿no es cierto? Hay que hacer mediciones, por eso también las oficinas de gestión ambiental de la municipalidad tienen que hacer esa vigilancia y monitoreo. Como OEFA, la municipalidad no escapa de las responsabilidades, ¿no? Entonces, OEFA también fiscaliza para saber si las municipalidades, nuevamente repito, están cumpliendo con sus funciones en el marco de la gestión ambiental. Entonces, se verifican los cumplimientos, si se ha hecho o no se ha hecho, si hay supervisión ambiental o no hay, existe la opción de la potestad sancionadora y también supervisiones orientativas. Ojo, regresando al ejemplo de relleno sanitario, la vez que vino OEFA fue una supervisión netamente orientativa. ¿Qué quiere decir la orientativa? De que, mira, acá estamos encontrando esto, tienes que darle una solución. Esto no está bien porque en tu estudio de impacto ambiental dice que tú tienes que tapar tus residuos de manera diaria, dice que tienes que hacer un monitoreo ambiental en cada semestre del año. Entonces, a razón de eso es que se pactan reuniones donde tú te pones de acuerdo con OEFA y le dices, en determinado tiempo vamos a remediar ese impacto negativo, ¿no? Y si es que tú no haces cumplimiento de esos acuerdos, ahí sí te cae la sanción. Por ello, nuevamente repito, ¿no? En base a ese ejemplo, pues no creo que recaiga una sanción, entendiendo que se han cumplido los compromisos y lo que debería hacer OEFA es archivar ese caso. Entonces, en los principios de la función de la supervisión ambiental hablamos de la legalidad, del respeto a la Constitución y leyes, el costo o eficiencia, evitar costos excesivos al administrado, presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, preventivo y correctivo, de poder prevenir y corregir acciones, el debido procedimiento que garantice el debido trato, ¿no? Y la supervisión orientada a los riesgos también. Entonces, acá, por ejemplo, en el costo o eficiencia, cada que OEFA te quiere poner una sanción, lo que hace es pedirte los ingresos y egresos de la municipalidad del año donde cree ellos que tú has tenido pues has cometido un delito ambiental. Y en razón a eso te prorratea también para ver cuál puede ser la sanción. Ahora, no solo eso, también te indica cuáles son los costos que le ha costado a OEFA el tener que hacerte un informe de instrucción final, el tener que tabular cuánto de sanción te van a poner, el uso de la laptop, el uso de la energía, o sea, te cobra todo OEFA al momento de ya emitir la sanción. La potestad sancionadora investiga las posibles infracciones administrativas e impone sanciones y medidas administrativas por el incumplimiento de obligaciones ambientales. Por ejemplo, la EFA de nivel local puede sancionar las actividades domésticas y comerciales en su jurisdicción. O sea, si es que yo, digamos, veo que de un domicilio está saliendo agua de desagüe por parte de arriba o de una panadería, digamos, tenemos la potestad de sancionarlos. Bueno, ya dijimos que los sectores son gobierno regional, gobiernos locales, quienes también están autorizados, amparados bajo la ley, y las competencias de las municipalidades provinciales van pues en la fiscalización de ruidos y emisiones, abastecimiento y comercialización de productos y servicios, actividades domésticas, fuentes móviles, en la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales, como generadores y también limpieza pública por las empresas operadoras de residuos sólidos,
y hoy en día también, pues, los recicladores formalizados. Para los distritos, de igual manera, pero ellos no ven, por ejemplo, en el tema de residuos sólidos, empresas operadoras, solo ven a persona natural o jurídica, los generadores. ¿Ok? Bueno, hay un reglamento de organización y funciones dentro de UEFA que ayuda a tener una estructura orgánica en las cuales indica cuáles son las funciones que se tienen, ¿no es cierto? Dentro del ROF de UEFA se tiene la evaluación, se tiene la supervisión, se tiene la potestad sancionadora, precisando también la fase instructora. En ello se tiene pues planes anuales de evaluación y fiscalización ambiental. Basan un año anterior en cuáles van a ser los trabajos que van a tener en todo el año. Se tiene reglamento de evaluación, reglamento de supervisión, procedimientos administrativos sancionador y también un reglamento de atención para denuncias ambientales. ¿Hay una planificación y seguimiento de la fiscalización ambiental? Definitivamente sí. Esto se hace ahora mediante una casilla electrónica, la cual tiene acceso, ingreso, todas municipalidades o todos los que estén inmersos en alguna actividad que pueda generar impactos negativos al ambiente. Principales problemas que se detectan en la supervisión. Algunas entidades de fiscalización ambiental tienen Planefa. ¿Qué es el Planefa? Justamente los planes locales en cada gobierno local o regional que vayan a establecer a cuántos de tus administrados durante el año tienes que fiscalizar. El incumplimiento de actividades de fiscalización ambiental, no cuenta con equipos para efectuar fiscalizaciones, carencia de personal capacitado, eso es clave, no tienen fiscalizadores generalmente en la municipalidad. Un momentito, por favor. Ok, entonces, como les decía, lastimosamente los gobiernos locales no contratan fiscalizadores ambientales para poder hacer el trabajo. Los subgerentes o los jefes de área generalmente hacen el papel de fiscalización, no ayudando mucho en el trabajo porque pues hay una acumulación de carpetas. En el régimen de incentivos tenemos 4 tipos de régimen. Primero tenemos el ranking de excelencia ambiental, que se da de acuerdo a un puntaje obtenido que identifican los puestos de las prácticas presentadas que van más allá de lo exigido en la normativa ambiental. Si digamos, por ejemplo, la mina dice que yo tengo que hacer 2 monitoreos ambientales al año, y a la minería por una responsabilidad socioambiental hacen 6, por ejemplo. Entonces eso te ayuda a medir un ranking de excelencia ambiental. Hay también el incentivo Kumi-Rapi, que se dice también hoja verde, que es el signo distintivo de reconocimiento anual otorgado a unidades fiscalizables que se encuentran en el real, ¿no? Los que estén en los primeros 5 lugares, etcétera, etcétera. Donde se pone desde 1 hasta 5 hojas verdes. Kumi Kausai o vida verde es la máxima distinción que otorga la UEFA a las unidades fiscalizables que alcancen puntajes mayores o iguales a 84 en la escala de calificación. En el último es certificado de descuento sobre multas, o sea, si póngase que la municipalidad de Puno pueda que tenga, digamos, una multa, en el hipotético caso, lo que ellos tienen que hacer es, mediante prácticas ambientales buenas, lograr disminuir dichas multas, ¿ok? Esos son 4 tipos de incentivos que se tienen, ¿ok? Entonces, primero se hace la recepción de documentos y preevaluación para la fase de régimen de incentivos, se verifica en el campo si es que realmente se está cumpliendo como ellos indican, se hace la evaluación, se hace la calificación y se hace el ranking del real y por último se hace la difusión y otorgamiento de incentivos, ¿ok?
Hay un criterio de evaluación, magnitud de los perjuicios y daños ambientales evitados, hay una mejora o recuperación de ambientes degradados, la innovación tecnológica en los procesos de medidas implementadas, sostenibilidad y la posibilidad de replicar las medidas o procesos implementados, el alcance de los beneficios generados a favor de la sociedad por las medidas o procesos que se vayan a implementar. Entonces, el otorgamiento de estos incentivos se dan pues una vez al año, ¿ok? Que van a ayudar mucho a distintas empresas. Acá tenemos, por ejemplo, un último ranking, donde la primera que ha alcanzado ese puntaje final de 84 es la Sociedad Minera Cerro Verde. De ahí tenemos otras también, otras dependencias. ¿Listo? Entonces, eso sería con razón al sistema de gestión ambiental que teníamos que acabar el día de ayer. Ahora vamos a hablar de sensibilización medioambiental. ¿Ok? Nos damos un espacio de 10 minutos, ¿les parece? Para poder refrescarnos un poquito, caminar. ¿De Sí, acuerdo? doctor. Sí, doctor. Listo, 10 minutos. Sí, doctor. Participen, por favor. ¿Qué entienden por cambio climático? ¿Alguien o nadie? Herbert. A una variación del clima. Ok. Bien. Vilma. Doctor, sí, sería una variación del clima que está presentando el planeta a causa de la manera en cómo lo estamos tratando a las personas, o sea, cómo estamos llevando de repente el agua, el suelo, a cómo lo estamos tratando, ya sea debido a las empresas o por el mismo tema de la sociedad civil, ¿no? Los cambios que está presentando los diferentes tipos de clima. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, sí, de cierta Sí, forma tiene. sí, Yamilet, adelante. sí, como decía, ¿no? Es un tipo de cambio drástico que se hace en el ecosistema, en el medio ambiente, ya sea por causa de la mano del hombre o también propia de la naturaleza, ¿no? Mm, en sí, el cambio climático más se da por la contaminación em, que emite, que es emitido mayormente por la mano del hombre. Gracias, Yamilet. Una, Néstor. una alteración. Ah, ya. Ya, gracias, Yamilet. Doctor, compañeros, buen día. Respecto a lo que es el cambio climático, se podemos decir, ¿no? Como ya lo dijeron sus compañeros, variación, ¿no? Lo que son los ecosistemas naturales, la diversidad biológica, pero ¿a causa de qué se dan esas variaciones? A causa eh, del hombre, ¿no? ¿Por qué? Por su comportamiento, ¿no? Porque solamente piensan en el presente, más no en el futuro. Bien, Néstor. ¿Alguien más creo que quería participar? Rusby, creo que querías participar. Sí, doctor, creo que ya dijeron todo, pero bien, respecto al cambio climático también, ¿no? Como mi compañero mencionaba, es la consecuencia del calentamiento global de la Tierra. Bien. Evelyn.
Sí, doctora, acotando lo que ya se había mencionado también, como mis compañeros han señalado, ¿no? Viene a ser en sí la variación del clima, pero que en el Perú podemos ver claramente que esto viene afectando no solo a los glaciares, ¿no? Sino que a la agricultura, porque ya se tiene la pérdida de terrenos agrícolas, ¿no? También los bosques, en la pesca mismo, ¿no? Como ayer estábamos señalando de que ya existe la extinción de algunos pescados, también en la salud, porque hay un incremento en las enfermedades, ¿no? Claro, claro, ¿no? O sea, hay de enfermedades que se relacionan muchísimo al cambio climático, al calentamiento global y todo ello, ¿no? Entonces, sí, de cierta, tienen todos la razón, ¿no? Son cambios que se están dando justamente por actividades antropogénicas, poco por actividades estocásticas, que son pues de manera natural, ¿no? Entonces, hay mucha intervención del hombre que ha ocasionado que los gases de efecto invernadero se vuelvan más densos, más gruesos, digámoslo así, y estos no permitan pues de que se liberen como era de costumbre, haciendo de que haya un calentamiento global. En ciertas zonas también hay un enfriamiento porque ya los rayos ni siquiera ingresan a nuestra atmósfera. Todo ello ha llevado a que haya un impacto en los ecosistemas naturales y la diversidad biológica. Haya un impacto en la base de los recursos naturales y su distribución geográfica. Hay un efecto de la estructura productiva y de servicios de infraestructura económica y social, y hay un impacto en la salud y efectos en el bienestar de la población, familias o individuos, ¿no? Todo esto generado, nuevamente digo, pues por nuestra actividad antropogénica, que ha hecho de que los gases de efecto invernadero se vuelvan más nocivos y sean pues más tóxicos, ¿ok? Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Para muchos, el efecto invernadero siempre ha sido algo ocasionado por el hombre, sin embargo, eso es totalmente falso. El efecto invernadero es un efecto natural, ¿ok? ¿Qué hace el efecto invernadero? La retención temporal de los rayos del sol, la radiación solar que se impulsa por el sistema climático a la Tierra, y este pues lo absorbe, ¿no? Teniendo la radiación solar necesaria para la emisión de calor, para la emisión de luz. Sin embargo, este efecto invernadero se ha visto transgredido, se ha ido cambiando por la magnitud, como les digo, de los metales en suspensión, digámoslo así, que han hecho más densa una capa que no permite que estos rayos solares se vayan, acumulando la calor mucho más y haciendo pues el calentamiento global. Entonces, el efecto invernadero parte de la radiación infrarroja, pasa a través de la atmósfera, pero la mayoría es absorbida y reemitida en todas direcciones por las moléculas de gases de efecto invernadero y las nubes. Esto sirve para calentar la superficie de la Tierra y la atmósfera interior, como les andaba diciendo, ¿no? Pero lastimosamente con el aumento de gases, lo que se ha hecho pues es aumentar este efecto de manera maliciosa, y ya que no sea solo positiva. Entonces, en la concentración del CO2 en el tiempo ha ido aumentando muchísimo y se espera de que siga aumentando el efecto de la contaminación por CO2 y a su vez también el calentamiento global en los próximos 20, 30 a 100 años, probablemente haciendo difícil ya la subsistencia de nuestra especie en la Tierra. Entonces, con todo esto de los gases de efecto invernadero, podemos hablar de que hay un aumento en la temperatura media global debido a un proceso natural ampliado por las grandes emisiones de gases, como les decía, ¿no? ¿Cómo es que la temperatura está subiendo día con día? ¿Ya? Puede deberse a procesos internos naturales o también se están forzando de manera externa. ¿Por qué decimos procesos internos naturales? Porque sabemos de que también nosotros estamos nuestro planeta está compuesto por lava. El centro de la Tierra es, es lava pura, ¿no es cierto? Entonces, con el movimiento de placas tectónicas, con la erupción de volcanes, también ayuda de alguna u otra forma como un proceso interno natural. Entonces, el cambio climático también es el cambio de clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana. Ha ido alterando, ha ido incrementando la concentración de gases de efecto invernadero y con ello la composición de la atmósfera. Entonces, como ustedes ven en esas imágenes allá abajo,
Ahí vemos el incremento de gases de efecto invernadero, ¿no? De lo que eran mínimos, ahora pues son una densa capa que altera la composición de la atmósfera global y haciendo cambios en el clima del planeta. A esto sumar también que dentro de estos cambios de clima hablamos hoy en día también pues de la lluvia ácida. Entonces, ¿cuáles han sido los cambios abruptos por la temperatura promedio? ¿No? Entonces han ido cambiando, ha ido aumentando desde el 86 al 2005 y cómo será pues del 2081 al 2100 la variación de temperatura, ¿no? Cómo va a ir aumentando la temperatura a nivel global. Yo recuerdo haber estado en el 2016 en Portugal y fue el primer año con una radiación y una temperatura muy alta que llegaba a los 42, 45 grados centígrados, cosa que no se había dado nunca en la historia del verano en Portugal, por ejemplo, ¿no? De igual manera también las precipitaciones pluviales van a ir variando, va a ir aumentando en algunos lugares, ¿no? Y esto se grafica muy claro en lo que es la verdad incómoda de Al Gore. Al Gore ha sido diputado, ha sido ex candidato a la presidencia en Estados Unidos, que en el año 2006, si no mal recuerdo, saca un documental explicando justamente todos estos cambios al clima y qué es lo que iba a pasar en 10 años posteriores si es que no se accionaba, si es que no se mitigaba los impactos al ambiente. En el 2016 saca un segundo documental ya indicando cuáles han sido pues los efectos negativos al ambiente que se ha cumplido y qué es lo que va a venir pues ya posterior también. Entonces, eso es básicamente los promedios, o bueno, los cambios climáticos que se están dando, ¿no? Entonces, el cambio en los promedios del clima hace que el calentamiento global aumente en el promedio de las temperaturas. ¿Ok? Hay un valor lineal, digamos, pero hoy en día, pues, las temperaturas van subiendo extremadamente de manera abrupta para volver más los climas más cálidos, pero a su vez estos son incontrolables muchas veces porque ya por mayor contaminación simplemente se está dando de manera más abrupta. Si antes se hablaba de un cambio de temperatura en un lapso de 10 años, eso se ha reducido pues a un año, digámoslo así, que se está viendo en nuestro planeta. Entonces, hay eventos extremos muy fuertes, muy frecuentes en relación pues a la temperatura y también pues a las precipitaciones fluviales. Entonces, hay un impacto también a nuestras cuencas hidrográficas, ¿no es cierto? Y las fuentes de agua. Por ejemplo, cambios en los promedios del clima ha hecho aumentar la temperatura, las precipitaciones, ha habido un retroceso de los glaciares, ha habido mayor ocurrencia de aludes, desbordes de lagunas, aumento del caudal de algunos ríos, contaminación del agua y subidas también del nivel del mar, que gráficamente en ese documental, como les indico, de La Verdad Incómoda, habla explícitamente qué podría pasar si es que los glaciares terminan evaporados, digámoslo así, ¿no? O simplemente ya se vuelven en estado líquido. Van a desaparecer ciudades costeras, en muchos casos también van a desaparecer países. Entonces, los impactos del cambio climático en las cuencas hidrográficas, en áreas urbanas, va a haber escasez del agua, va a haber cambios en la precipitación, va a haber deslizamientos de terrenos, como lo hemos visto en el Niño Costero, ¿no es cierto? Aumento del nivel del mar y salinización de suelos del litoral que ya no van a permitir ser usados pues para el tema agrícola. En las áreas rurales igual también, pero a esto se suma friajes, sequías, erosiones o incendios forestales, derretimiento de glaciares y cambios en la producción agrícola como eventos extremos. Igual también va a haber menos nevados tropicales, puede que haya aumento o disminución de lagunas altoandinas, y de igual manera en los riachuelos, en los ríos, bofedales, manantiales, aguas subterráneas, y va a haber también una alteración en la oferta del agua, ¿no? Alteración perjudicial de la oferta de agua para uso agrario, uso humano, uso energético, también para el uso industrial, minero y comercial. Y no va a ser extraño pensar que en un tiempo a esta parte también se pueda volver un recurso privado, ¿no? Que nos va a tener que costar a todos. Un momentito, por favor.
Ya. Seguimos entonces. De igual manera también va a haber un cambio muy drástico en la demanda en la demanda hídrica, en la cual también va a haber pues un incremento para el uso humano, para el uso agrario, uso energético, comercial, industrial y también pues para la transpiración vegetal. ¿Ok? Entonces, el cambio climático global se ve mediante las emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales tenemos que buscar mitigar, reducir las emisiones, reducir la magnitud del cambio climático y también pues los impactos del cambio climático para poder adaptar, reducir la vulnerabilidad a los cambios climáticos y de tal manera también pues reducir las pérdidas que se puedan generar. Es por eso que, por ejemplo, nuestro país ya tiene una ley marco sobre el cambio climático que ha ayudado justamente a diseñar las políticas nacionales y sectoriales, los planes de desarrollo regionales y sectoriales también. Existen estrategias como la Estrategia Nacional del Cambio Climático, Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequías, estrategias regionales para el cambio climático, nacionales sobre bosques y cambio climático, y sobre todo pues los NDC que son siglas en inglés que nos hablan de las contribuciones nacionalmente determinadas para la adaptación y la mitigación. Todo esto en el marco también de hoy en día de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello es que, por ejemplo, nuestro país fue ratificado en el 2016 en la cumbre, por ejemplo, de París 2015, donde se hizo ya una respuesta internacional vinculante y efectiva en la lucha contra el cambio climático y se logró gracias a la cooperación más de la historia con la mayor cantidad de países, donde se planteaba un compromiso global de poder tratar de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, tratando de hacer un esfuerzo que sea 1.5, llegar a 0 emisiones netas antes del 2100 a través de medidas de mitigación y adaptación bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el compromiso de los países de actualizar sus contribuciones nacionalmente determinadas cada 5 años, el poder hacer una rendición de cuentas de cada país sobre el acuerdo, el compromiso de un apoyo de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados por más de 100.000 millones anuales, que va a ser actualizado, pues, por ejemplo, en el 2025, ¿no? Para ver si es que esta suma va a ser más todavía. El compromiso de países desarrollados para asistir en medidas de adaptación a los países en desarrollo sin imponerles a estos una carga indebida. Por ejemplo, la cooperación alemana tiene que se llama acciones vinculantes con nuestro país para poder desarrollar acciones, tecnologías e investigación que contrarrestre pues el cambio climático. De tal manera también la cooperación japonesa, pero también queda la cooperación española, entre otras que están aliados a nosotros, ¿no? La evaluación periódica del avance colectivo hacia la consecución de las metas propuestas, visión de global de la investigación y el desarrollo de la tecnología, así como la mejora de las capacidades y tecnologías de cada país, y una invitación a las inversiones también para que sean para que estén, ¿no?, diseñadas con una energía renovable al 100%. Entonces, en el Acuerdo de París, por ejemplo, había 10 objetivos claves que se tenían que cumplir. Primero, mantener la temperatura, como les decía, por debajo de 2 grados, lo más factible era, o lo mejor era 1.5. El acuerdo formal legal que vinculaba legalmente con la ONU, pero no la decisión que lo acompaña ni los objetivos nacionales en reducción de emisiones. El mecanismo de revisión de los compromisos de reducción de cada país, si es jurídicamente vinculante. La reducción de emisiones, ¿ok? 187 países de los 195 que forman parte de esta convención han entregado compromisos nacionales de lucha contra el cambio. Entrarán en vigor desde el 2020 y se revisarían al alza cada 5 años y podrían usar mecanismos de mercado, compra-venta de emisiones para cumplir sus objetivos. Por eso también está, pues, la compra de acciones de carbono. No me acuerdo bien el nombre, ahorita se me fue. Ya me voy a recordar. Revisión de los compromisos de reducción de cada 5 años, se hará al alza, no habrá sanciones en el cumplimiento, sí habrá un mecanismo transparente de seguimiento del cumplimiento,
Metas a largos plazos, donde se propongan que las emisiones toquen techo tan pronto como sea posible. El financiamiento, como se dijo, de que estaba para dar 100.000 millones de dólares entre los países desarrollados a los no desarrollados. Reconocer la necesidad de poner en marcha el mecanismo de pérdidas y daños asociados a los efectos más adversos del cambio climático. La adopción tendrá lugar en una ceremonia de alto nivel en la sede nacional de Naciones Unidas en Nueva York, y va a entrar, bueno, entraba en vigor pues cuando al menos 55 partes de las emisiones globales lo hayan ratificado. Adicionalmente a este Acuerdo de París hay el Protocolo de Kioto, que se fijaba también en la reducción de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre. Es lo que se pedía pues como responsabilidades y acuerdos internacionales para poder mitigar el cambio climático. Entonces, dentro de los avances del cambio climático que hemos tenido en nuestro país, ha habido una transversalización de la condición del cambio climático, se han creado los planes, como bien hemos dicho, se ha venido avanzando diseños respectivos sobre planes de acciones para poder ver qué podemos hacer como país. La creación del Infocarbono, el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, que va a contribuir a la formulación de políticas o estrategias y planes de desarrollo que reduzcan las emisiones. El Infocarbono asumiría la información pertinente o va a dar como insumos la información al CINIA, que es la plataforma pues virtual del Ministerio del Ambiente, donde están todos los instrumentos de gestión ambiental. Se diseñó e implementó el Plan Nacional de Capacitación en Cambio Climático, se hizo los lineamientos para la incorporación de la adaptación al cambio climático en universidades peruanas, creación del Interclima, que es un espacio de intercambio y diálogo anual entre los actores políticos sobre los avances en la gestión del cambio climático, talleres de capacitación sobre metodología de incorporación de la condición de cambio climático en el SNIP. Todo proyecto ahora tiene una condición de cambio climático para ver cómo es que van a mitigar posibles impactos que los vayan a generar, y a eso se suma justamente lo que hablábamos hace rato, que son pues las evaluaciones de impacto ambiental. Creación de conciencia pública sobre la problemática, pon de tu parte, Voces por el Clima, Programa GLOB, Juvenil Apurímac, hay un montón de acciones que se han hecho. En el marco de conocimiento científico, se han elaborado inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, se ha diseñado la agenda de investigación, se ha aprobado las agendas de investigación, también se han identificado las necesidades tecnológicas en adaptación, más de 70 opciones de mitigación identificadas en los sectores energía, transporte, procesos industriales y residuos forestales y agricultura en el marco del proyecto del Plan de Cambio Climático. En el financiamiento se ha incorporado, como decía, criterios y pautas metodológicas en proyectos de inversión pública, en los sectores de riego mayor, turismo, saneamiento básico para bofedales, frente a inundaciones también, incorporación de condiciones en el cambio climático en programas presupuestales también. Y a ello se suma las estrategias nacionales ante el cambio climático, que está orientado de todas las políticas y actividades relacionadas con el cambio climático que se van a desarrollar en el Perú. Brindar lineamientos para que los 3 niveles de gobierno puedan elaborar sus planes de acción, que puedan permitir también la participación de la sociedad civil, del sector privado y de organizaciones indígenas, y establecer metas puntuales que puedan corresponder a cada contexto. Dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas, el compromiso del Estado peruano frente al Acuerdo de París ha sido de crecer de manera resiliente, sostenible, que consista en adaptarse en 5 áreas temáticas y que podamos reducir pues en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello se creó un grupo de trabajo multisectorial que reúne a los 13 ministerios, al CEPLAN, y que se han unido pues, frente al cambio climático, que durante 18 meses, en el 2017 y 2018, tenían que trabajar juntos para elaborar la hoja de ruta con las medidas que orientaba pues, el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. En tal sentido, se ha visto implementada la ley en el marco del cambio climático, se ha visto las contribuciones nacionalmente determinadas hasta dónde podría llegar nuestro país, y eso ha implicado 3 retos principales. Primero, una Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, que tenga también una comisión de alto nivel, un trabajo multinivel que articule el trabajo con gobiernos locales y regionales,
Y por último, pues multiactor, que pueda verse el tema del involucramiento de inversiones del sector privado, concurso de pueblos indígenas, sociedad civil y otros actores. En una línea de tiempo, podemos decir que en el 2015 se crea esta comisión, en el 2016 se crea ya la norma de creación de este grupo técnico multidisciplinario. En el 2017, bueno, 2018 ya se da la ley marco sobre el cambio climático. En el 2019 la Comisión de Alto Nivel sobre el Cambio Climático también ya se incorpora, se implementa para poder hacer pues los diálogos con aporte de las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto con la ley marco del cambio climático, las NDC, marcan un antes y un después en la gestión integral del cambio climático. Es necesario un nuevo ciclo de gestión orientado a la acción multiclimática, multisectorial, multinivel y multiactor, como se dijo. Cumplimiento de este objetivo permitiría la implementación efectiva de las NDC. Y por último, pues el rol de autoridad nacional en materia de cambio climático para la consecución de esta meta. ¿Cuáles han sido las líneas de acción que se plasmaron mediante estos acuerdos que se vieron en París y todo ello? Primero, el fortalecimiento de la institucionalidad de la gestión integral del cambio climático, que se tenía que instalar, organizar y todo ello. Luego, una implementación multisectorial generando hojas de ruta y planes de implementación a nivel sectorial. Posterior a ello, hubo una implementación multinivel donde los gobiernos regionales y gobiernos locales tengan que vincular los NDC con sus prioridades desde un enfoque territorial e incidiendo en sus instrumentos de gestión y presupuesto. Como cuarto, había el involucramiento de actores no estatales que podrían ser pueblos indígenas, pues, comunidades, sector privado, financieros, sociales, académicas y también cooperación internacional que ayuden a contrarrestar el cambio climático. Y por último, el implementar las NDC, que iba a ser el costeo y viabilidad financiera para implementar las medidas de adaptación y mitigación a nivel nacional. Todo ello ya lo fue dando el Estado peruano. Es por eso que en el 2018 se llevó a cabo un proceso participativo inclusivo y transparente para la construcción del reglamento de la ley marco sobre el cambio climático, ¿no? Que se dio en el 2010, que ya lo vimos que se dio antes, ¿no? Entonces, en el 2018 ya sale el reglamento para poder fortalecer la ley marco sobre el cambio climático. Entonces, ¿qué se buscó con eso? El fortalecimiento de la institucionalidad en cambio climático, que la Autoridad Nacional en materia de cambio climático, autoridades competentes, gobiernos regionales y locales ya estén pues destinados para poder hacer el monitoreo de las NDC, la inversión y presupuesto público, el respaldo de la ciencia y tecnología y también pues la incorporación de cambio climático en la planificación de desarrollo nacional. ¿Cuáles han sido las competencias? Bueno, primero que los ministerios, los gobiernos regionales y gobiernos locales se constituyen en autoridades competentes en materia del cambio climático y como tal, que promuevan y coordinen, como también articulen, puedan implementar, monitorear y evaluar la gestión integral del cambio climático en el ámbito de sus jurisdicciones y puedan emitir también pues la normativa correspondiente en el ámbito de sus competencias y funciones, ¿no? Ha habido responsabilidades de distintos sectores, dentro de los cuales podríamos hablar de que hay que reportar al Ministerio del Ambiente las acciones que hace cada gobierno local, gobierno regional, el poder brindar asistencia técnica a las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, el diseñar y ejecutar y monitorear y evaluar políticas, medidas y proyectos que ayuden a la reducción de la vulnerabilidad del cambio climático, priorizando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como también promover el desarrollo de estudios integrados de vulnerabilidad y adaptación para la identificación de zonas vulnerables, entre otros también. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las estrategias regionales del cambio climático, hemos visto de que ya hay 4 estrategias regionales que se encuentran en actualización, como vemos Loreto, Amazonas, Piura, Arequipa. Vemos también 23 que ya tienen aprobadas con ordenanza regional sus estrategias, dentro de los cuales, miren, hay 8 planes que estaban en implementación de aprobación. Esto es del año pasado. Ya entiendo que Puno, por ejemplo, ya implementó. Y hay 3 que estaban en proceso recién de elaboración, que eran ya los últimos: San Martín, Tumbes y el Callao.
Entonces, las contribuciones nacionalmente determinadas son las acciones de cada país para adaptarse al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de modo tal que puedan aportar a la meta global del Acuerdo de París. Como medidas de adaptación se tiene la reducción de los niveles de vulnerabilidad y riesgo asociado al cambio climático y poder aprovechar sus oportunidades, como también las medidas de mitigación. Como uno de los compromisos, como ya dijimos hace rato, es el 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al 2010 y un 10% adicional condicionado al apoyo internacional. ¿De acuerdo? Los sectores para la mitigación y la adaptación. Por ejemplo, para la mitigación están los sectores de energía, el tema de residuos sólidos, el tema de los USCUS. ¿Alguien sabe lo que es USCUS? ¿Alguien que me diga qué es los USCUS? A ver, por ejemplo. ¿Nadie? Uso de suelos, cambio de uso y suelo y silvicultura. ¿Ok? Que está asociado también al tema agrícola. El tema transporte, el tema industria, están en la fase de mitigación, y para el tema de adaptaciones es el tema de agua, agricultura también, pesca y acuicultura, salud y bosques. ¿Cuáles son los objetivos? Proporcionar una hoja de ruta para la implementación de acciones y medidas de adaptación y mitigación. La meta, por lo menos tener 5 áreas priorizadas y reducir el 20% de emisiones de gases al 2030 con recursos públicos. Una de esas áreas priorizadas es el tema de residuos sólidos, como bien les mencionaba. Ha elaborado un total de 91 medidas de adaptación, se ha desarrollado un total de 62 medidas de mitigación frente al cambio climático. 91 medidas de adaptación en lo que es agricultura, bosques, pesca, acuicultura, salud y agua, y 62 medidas de mitigación en energía, procesos industriales, uso de productos, agricultura, USCUS y desechos. Ahí tenemos, por ejemplo, cuáles han sido los avances. 17 medidas en agricultura, 12 medidas en pesca. Perdón, 12, a ver. En agricultura son 17 medidas, el 19%. En bosques, 12 medidas, que refleja el 13%. En pesca y acuicultura, 18 medidas, que refleja el 20% de esas medidas. En salud, 14 medidas, y agua, 30 medidas. De igual manera también, en el tema de mitigación, tenemos 23 medidas, que refleja el 37% en el tema de energía y combustión móvil, 14 medidas, procesos industriales, 2, agricultura 6, USCUS 8 y desechos 9 medidas, que reflejan el 14%. Hablamos también del marco regulatorio para la adaptación al cambio climático, que lo que ha hecho, me salté una, no cambió parece. Dentro del agua, ¿qué es lo que más nos importa? Es impulsar y promover acciones y proyectos que vayan a incrementar la disponibilidad de agua frente al cambio climático. Para ello se ha hecho, pues, metas y tareas para la gestión hídrica, uso poblacional del agua, uso agrario y también el uso energético. Como un marco regulatorio para la adaptación del cambio climático, se ha visto la mitigación y adaptación basada en cuencas hidrográficas. Se ha visto también la mitigación y adaptación basada en ecosistemas para identificar e implementar acciones para su protección. Igual la gestión de riesgos climáticos para la formulación de proyectos de inversión que puedan ver este tipo de riesgos, y el estado de sus 3 niveles de gobierno, que van a articular y tienen que ser participativos en adoptar medidas de adaptación y aprovechamiento de oportunidades frente al cambio climático. La relevancia del cambio climático en la inversión pública. Es muy grande la necesidad de poder entender esto. Miren acá en el fenómeno del Niño, por ejemplo, del 82 al 83, 97, 98. El impacto global de este fenómeno ha significado del 11.6 y el 6.2% del PBI anual de 1983 y 1998. El impacto del Niño costero ocurrió en 2017 y costará al país una inversión para la reconstrucción de 25.655 millones de soles. Ahora, ¿cuáles son los costos? Bajo un escenario climático más extremo, un aumento de 2 grados y 20% en la variabilidad de las precipitaciones al 2050, se establece que en el año 2030 alcanzaríamos un nivel de PBI total
entre 5.7 y 6.8, menor a nivel de PBI al cambio climático. Mientras que el año 2050, estas pérdidas respecto al tipo serían superiores al 20%. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Básicamente, que la inversión que se vaya a tener para poder actuar ante cualquier tipo de fatalidad que se pueda dar por el cambio climático, como ha sido pues este tema del fenómeno del Niño, nos va a ocasionar grandes gastos, miles de millones de soles, si es que no se piensa hoy en día en la prevención. Por ejemplo, digamos, fuera del tema, acá en el municipio me preguntaban, y yo también hacía la consulta, ¿por qué no invertimos un poco más en seguridad ciudadana, que decimos que no hay, que hay mucha delincuencia, todo eso? Decían es que nos va ya mínimo, pero por ejemplo, si van a dar ese millón de soles a otros que van a el uso de vida, por ejemplo, ¿no? Persona que no tiene, digamos, hasta cuánto puede costar una vida humana. En tal sentido, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es tratar de asumir los costos necesarios en el tiempo prudente y que estos no se vuelvan pues en miles o millones de soles. La adaptación al cambio climático es lo que nos ha buscado el Acuerdo de París en el 2015, donde ha planteado aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y también reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada. Entonces, esta adaptación es un proceso de ajustes al clima real o proyectado y a sus efectos en sistemas humanos o naturales, a fin de moderar o evitar los daños o aprovechar los aspectos beneficiosos. ¿Qué es una medida de adaptación? Van a ayudarnos a hacer intervenciones planificadas por actores estatales y no estatales que consisten en acciones, prácticas, tecnologías o servicios necesarios que nos van a ayudar a reducir o evitar daños, pérdidas y alteraciones actuales y futuras que vayan a desencadenar peligros o eventos asociados al cambio climático en poblaciones, medios de vida, ecosistemas, cuencas, territorios, infraestructura, bienes y o servicios, entre otros, así como para aprovechar las oportunidades del cambio climático. Dentro de los atributos de estas medidas de adaptación es que se puede identificar el grupo o sujeto vulnerable expuesto ante el impacto de un peligro asociado con el cambio climático, el tener que ver la reducción de la exposición y o sensibilidad que contribuye al aumento de la capacidad de respuesta de adaptación y por último contribuye al bienestar y promueve el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima y a nivel nacional, regional y local. ¿Cuáles son los desafíos para la implementación de las NDC? Bueno, se tenía que debatir hasta 2019 con miras a tener una mayor definición de las NDC para nuestra nación. Se tenía que marcar la implementación de las NDC de manera permanente a través del nuevo marco normativo, en este caso la ley que ya se dio, la vinculación y alineamiento de las prioridades regionales, el poder identificar financiamiento desde los pliegos institucionales para la sostenibilidad de las medidas. Por ejemplo, también gobierno municipal de Puno y gobierno regional y otras provincias no están viendo justamente estas medidas dentro de los proyectos de inversión que están teniendo, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, podríamos hablar de que a veces les dan copia y pega a los estudios de impacto ambiental y no los comparten, no permiten que se sepa, porque tampoco no los están ejecutando a medida de que se van haciendo pues las obras, ¿no? Como conclusión de este tema, el cambio climático plantea desafíos para el crecimiento y el desarrollo del Perú. Hablamos que existe un marco regulatorio que va a facilitar el desarrollo de medidas de adaptación para cuencas hidrográficas y las fuentes de agua. Hablamos de que los grupos técnicos vienen desarrollando un trabajo articulado en el sector agua, sobre todo, que cuentan con 48 medidas de adaptación. Las medidas de adaptación traerán beneficios inmediatos y reducirán los impactos al cambio climático. Y de ser así, será necesario operativizar en el corto plazo la incorporación de la gestión de riesgo en el contexto de cambio climático por los proyectos de inversión, como ya se ha ido haciendo, ¿no? Entonces,
Hay una página del Ministerio del Ambiente que te manda lo que es cambio climático y donde puedes ver estos 4 factores, ¿no? Dialogar sobre el reglamento, dialogar sobre los NDC, sobre la desertificación y cambio climático, y también bosques y cambio climático. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a la parte final de la clase con esto de gestión integral de residuos sólidos. Nos damos un espacio de 5 minutos, por favor, y regresamos. Donde se vierten los 3 tipos de residuos, pero también se habla pues de una recolección diferenciada, ¿no? Que se dedique exclusivamente a recoger los residuos orgánicos o que también recoja solo los residuos inorgánicos. Que estos vayan a pasar mediante una transferencia o un transporte a un relleno sanitario. De igual manera también en la valorización de los residuos orgánicos terminen pasando a que se pueda dar como abono orgánico, como la producción de compost en parques y jardines o agricultores locales, y en el tema de los residuos inorgánicos pase pues por un tema de centro de acopio, una comercialización, un acopiador mayor que lo va a convertir en un nuevo producto mediante la fábrica, ¿no? Donde ahí vemos pues la responsabilidad también de poder conjugar a los recicladores. Sin embargo, no solo para nosotros en el Ministerio del Ambiente terminaba ahí, sino teníamos que ver también qué es lo que estaba faltando, justamente con relación al tema del subsidio que se le daba al tema de limpieza pública, porque no había una tasa de morosidad muy alta al pago de arbitrios, ¿no? En tal sentido, vemos ahí en esta gestión integral de los residuos sólidos 2 columnas muy importantes. El primero se enmarca en la gestión municipal, que indica que es el fortalecimiento de la URSS. ¿Qué es URSS? Unidades de residuos sólidos que se han creado en más de 31 ciudades en nuestro país, y en algunos de los casos se han creado gerencias de residuos sólidos que dan un soporte mayor o mejor al sistema de limpieza pública, teniendo cierta autonomía para poder accionar y actuar rápidamente ante un desperfecto de una maquinaria, contratación de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha permitido que se mejore bastante el trabajo, ya que se ha roto barreras burocráticas, como solía pasar cuando solo es una oficina o una dependencia dentro de una unidad, dentro de una subgerencia y a su vez también dentro de una gerencia, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tener dentro de la gestión integral de residuos sólidos, el fortalecimiento de dicha oficina, la sostenibilidad financiera, que haya recursos que sean dirigidos netamente al tema de residuos sólidos y estos no sean desplazados o usados para otro tipo de actividades. Imagínense qué hubiese pasado en la época de la pandemia si es que no se hubiese atendido los residuos sólidos. Hubiésemos tenido puntos infecciosos, acumulación de residuos en las calles, y es uno de los temas que no ha podido parar en el tema de en la pandemia, ¿no? Y lastimosamente la sociedad o el Estado ha sido muy ingrato en no reconocer también como actores principales dentro de la pandemia que ha ayudado a combatirla, pues, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de capacidades de personal, necesitamos tener personal adecuado, capacitado, con experiencia, y que sepan justamente lo que es tema de residuos sólidos y que sean profesionales del área, básicamente. Y en la otra columna tenemos la comunicación y buenas prácticas ambientales, la participación ciudadana en la valorización de residuos sólidos, la importancia de tener una cultura tributaria, saber que mediante el pago de la tasa de arbitrios estamos contribuyendo o estamos pagando para que se haga un mejor servicio, una mejor recolección y transporte y disposición final también de nuestros residuos sólidos. Esto era en el año 2020. Sin embargo, en el 2021 sale el decreto legislativo 1501 que modifica la Ley General de Residuos Sólidos, cambiando, por ejemplo, el artículo 232, que primero se hablaba de un barrido y recolección. Ahora, en las operaciones de los residuos sólidos,
nos habla netamente de segregación. ¿Ok? Tenemos que empezar por la segregación, tenemos que separar los residuos en casa y entregar de manera separada a los recicladores o al personal de limpieza, tanto lo que puedan ser reaprovechables y no reaprovechables. ¿Ok? Entonces, de igual manera también modifica las infraestructuras de residuos, donde ya nos habla de infraestructuras de valorización, donde tenemos que ver el tema de residuos inorgánicos, residuos orgánicos, una planta de tratamiento, infraestructuras de disposición final también que se necesiten, o puedan verse otro tipo de infraestructuras según las necesidades que se tengan. Entonces, para poder entender también las dimensiones de este tipo de infraestructuras, se tiene que conocer cuál es la composición de los residuos. En tal caso, por ejemplo, se tiene mayor composición de residuos orgánicos a nivel nacional, menor inorgánicos y mucho menor también los residuos no aprovechables, entendiendo de que más del 70% pueden ser recuperables y deberían entrar en una cadena pues de reciclaje, ¿ok? Del destino de los residuos sólidos, el 49% va a rellenos sanitarios, el 50% tiene una disposición inadecuada, quiere decir que terminan en botaderos o en cualquier sitio, y solo el 1% se estaba valorizando. ¿Se acuerdan las metas en el marco de la política ambiental para el 2030? Miren, estamos hablando en el presente año del 1%, 2% de valorización, y queremos llegar al 2030 al 2%. O sea, como les dije, me parece algo muy ridículo el pensar que solo podemos llegar ahí, y yo creo que podríamos llegar a mucho más. Entonces, ya con estas modificaciones en la normativa, al gráfico que vimos hace rato, le aumentamos lo que es la segregación en la fuente, pues, ¿no? El que tener que separar los residuos y ya de manera obligatoria, o sea, todos en casa estamos obligados a separar los residuos. ¿Cuál es la importancia de una gestión integral de residuos sólidos? Que tenga que tener responsabilidad las municipalidades en poder hacer un buen manejo de los residuos sólidos, el poder tener una contribución a la reducción del consumo de materias primas y disposición final, de manera tal que gran parte de nuestros residuos terminen en la economía circular que mencionábamos el día de ayer, que estén sujetos a fiscalización ambiental por parte de la Autoridad de Fiscalización Ambiental y poder favorecer también pues el crecimiento de la economía de reciclaje y generación del empleo. Las responsabilidades de las municipalidades distritales y provinciales concierne que los distritos cercados son responsables para poder implementar obligatoriamente programas de segregación en la fuente, recolección selectiva de residuos sólidos, empresas operadoras de residuos organizados también, que vayan a ayudar justamente en la gestión de residuos, y para ello las municipalidades tienen que ser pues proactivos y tienen que tener también ciertos criterios para trabajar de manera mancomunada. Entonces, esa es una imagen de lo que queremos de la economía circular que se les mencionaba el día de ayer, ¿no es cierto? El poder recoger los residuos mediante recicladores, pasarlos por plantas de valorización que se puedan pues segregar, acondicionar, para que puedan volver a la industria, que pueda haber una distribución, una nueva valorización, y también pues puedan tener ese ciclo que se necesita para no poder, para que no haya necesidad de estar extrayendo de manera indiscriminada mayores recursos naturales y puedan ser provecho pues para futuras generaciones, como les decía, ¿no? Por ejemplo, miren, acá hay una contribución de reciclaje de botellas PET a la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Mientras mayor sea, digamos, la generación, la recuperación de estas botellas y puedan entrar en una cadena de poder ser nuevamente reaprovechables, es mucho mejor para nosotros, ¿ok? Es tal así que empresas como Coca-Cola tienen una gran empresa de reciclaje y transformación de las botellas para nuevos productos. Igual también acá en el Perú, la familia JAE, que es pues la corporación que tiene las bebidas de Biscola y otras, también tienen una fábrica que está haciendo la recuperación también de este tipo de materiales. Por otro lado, se ha creado la Ley 30.884, que lo que buscaba es regular consumo de bienes de plástico de un solo uso. ¿Qué es lo que quería? Miren, a 120 días, uso de bolsas cañitas o envases de base plástica en áreas naturales protegidas. Prohibir.
Utilizar envoltorios de plásticos en la entrega de publicidad, diarios, revistas, de recibos u otros documentos. A los 12 meses estaba prohibido fabricar, importar y comercializar bolsas con un área menor de 900 centímetros cuadrados, cañitas de plástico, salvo para el uso doméstico, o perdón, el uso médico, y bolsas no biodegradables. Estaba prohibido. Para los 36 meses ya teníamos que hablar de ya no tener bolsas no reutilizables, envases de base plástica que no sean reciclables y envases de Tecnopor que no sean reciclables o biodegradables, ¿no? Entonces, todo esto tenía que darse desde el 2019 hasta el 2023 y que las bolsas de plástico, si se iban a seguir dando de cierta forma, tienen que tener un costo que iba a ir incrementando desde el 10 centavos en el 2019 hasta 50 centavos al año que viene. Quiere decir que para el año 2022 ya debería estar costándonos las bolsas de plástico hasta, o aunque sean biodegradables, nos deben estar costando 40 centavos como mínimo. De manera tal que nosotros seamos responsables y podamos hacer uso de bolsas más duras y llevarlas pues para nuestras compras, ¿no? Entonces, los actores para la valorización de los residuos que se busca dentro de esta gestión integral de residuos sólidos, que creemos que puedan ser personas claves, son pues los recicladores, por ejemplo, ¿no? En las fuentes de generación municipal, las viviendas, los condominios y conjuntos residenciales son los actores principales quienes tienen que ayudarnos a segregar los residuos y entregar de manera responsable y separada al personal de limpieza pública. De igual manera, los establecimientos comerciales, instituciones públicas y privadas, y durante la recolección, pues las empresas operadoras de residuos sólidos, si es que existen, asociación de recicladores formalizados y el personal de nuestra municipalidad. Por último, la municipalidad responsable es responsable de la implementación y asegurar la valorización formal de los residuos sólidos. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy nos quedamos ahí. Hemos terminado antes. ¿Hay alguna consulta sobre el tema de residuos sólidos? ¿Algún comentario que quieran hacer según lo que está pasando hoy en día en nuestra región? ¿Algún comentario? Ninguno. Adelante, Vilma. Doctor, lo que le quería comentar es, de repente nos podría proporcionar igual el material que estamos viendo el día de hoy, porque no, definitivamente su curso no nos aparece en el aula virtual. Qué raro. Mañana yo voy a ir a la universidad y ahí voy a hablar con la secretaria a ver qué es lo que ha pasado. Pero no está de más, yo se los mando ahora mismo este material al grupo. A ver. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? Doctor, doctor, ¿cómo se está valorizando los residuos sólidos aquí en el departamento de Puno, en Juliaca, en la provincia de San Román? ¿Cómo se estaría valorizando? Bueno, siendo sinceros, por lo pronto lo que se hace es trabajar, como les digo, con asociaciones de recicladores formalizados. Las municipalidades, tanto como Juliaca y Puno, digámoslo así, tienen carros baranda que han sido dados por un proyecto del Ministerio del Ambiente. Por ejemplo, Puno tiene 3 y creo que Juliaca tiene 5 de estos carros que están destinados netamente para la recolección selectiva de los residuos. Entonces, con estos carros lo que hacen las municipalidades es trabajar de manera conjunta con las asociaciones de recicladores. En el caso de Puno, por ejemplo, existen 7 asociaciones. Entiendo que en Juliaca existe el mismo número o más. Y lo que se hace es que los recicladores viajen en estos carros. La municipalidad pone combustible y pone chofer, y los recicladores lo que se hacen es pues seguir las rutas establecidas por la municipalidad y hacer el recojo de los residuos que puedan ser valorizables. Lastimosamente tengo que decir que en nuestra región se compran los residuos. O sea, los recicladores compran los residuos a distintos precios de la población y hay esa costumbre, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de 26 de octubre, el distrito nuevo que está en Piura.
que el recojo es gratuito. Lo único que hace cada reciclador es darle una bolsa verde nueva al vecino, y este simplemente se encarga para la siguiente, pues, llenarla también con residuos, ¿no? Es una acción mejor de beneficio para los recicladores, porque no se olviden que de estas acciones, de esta actividad viven los recicladores. Allá, por ejemplo, bueno, acá, la ganancia mensual por recicladores, hablamos de 900, 850 soles, y allá en 26 de octubre, mediante esta acción de ser gratuita, se duplica básicamente la ganancia del reciclador, que va entre 1.800 a 2.100 soles por mes. ¿Okay? Entonces, de esa manera se está valorizando los residuos sólidos acá en nuestra región. ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Listo, vamos a dejar un pequeño trabajo para la siguiente semana. Lo voy a subir más tarde. Les estoy pasando, o bueno, pucha, no hay todavía posibilidad de entrar al curso, ¿verdad? Ya, lo vamos a dejar todavía, pero vayan preparándolo. Les voy a mandar un link al curso. Ya, es justamente de lo que les comentaba, una verdad incómoda. Que es pues el documental que ha sido hecho por el GORE, que nos habla justamente sobre el cambio climático y cuáles son las proporciones que se puedan tener, qué es lo que pueda pasar, ¿ya? Entonces, vayan viéndolo, si es que pueden ir haciendo un análisis de dicho documento y a qué conclusiones llegan, básicamente máximo de una página, mínimo media página, de vuestros comentarios y conclusiones, ¿de acuerdo? Todavía no le pongo fecha para la entrega porque quiero ver este tema de la plataforma. Una vez que la tenga, ya les aviso la siguiente semana para que lo puedan entregar, pero lo pueden ir trabajando de todas maneras. ¿Listo? Entonces, quedamos en eso. ¿Alguna pregunta, consulta, sugerencia? Ninguna. Entonces, no quieren hablar. Cuando diga hasta mañana o hasta la próxima clase, ahí todos van a decir hasta luego. María, dime. Doctor, buenos días. Disculpe. Con respecto a la asistencia, yo tuve problemas de conexión. No había electricidad hasta las 10. Es por eso que he entrado casi a las 10, doctor. Quisiera que me consideren asistencia. Por María favor. Minaya. Minaya Condori. Sí, por favor, doctor. Listo. ¿Alguien más? Nadie más. Ok, entonces nos vemos en la siguiente semana. Que tengan, bueno, el resto de fin de semana provechoso con la familia. Muy buenos días. Hasta la próxima semana, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta la próxima Hasta semana. luego. Cuídense, cuídense. Hasta la próxima semana, doctor. A la próxima Hasta semana, luego. doctor.